Bienvenidos a tertulias magistrales de Multiversidad Matemática, este espacio donde las matemáticas dejan de ser un conjunto de símbolos fríos para revelarse como una forma profunda de mirar la realidad, la naturaleza, el tiempo, el movimiento, la vida y también al ser humano. Aquí no venimos solamente a resolver ejercicios. Aquí venimos a pensar, a comprender, a contemplar y a dejarnos sorprender. Hoy quiero invitarles a todos ustedes que vinieron a esta tertulia a entrar en uno de los terrenos más poderosos, más bellos y más transformadores de toda la historia de la matemática: el cálculo diferencial e integral. Y quiero hacerlo no como una clase rígida, no como una lista de fórmulas que haya que memorizar, no, sino como una conversación viva, profunda y humana. Porque el cálculo, si lo pensamos bien, no nació para atormentar a los estudiantes. Nació porque el ser humano necesitó comprender algo esencial: cómo cambian las cosas y cómo se acumulan las mismas. Y esa pregunta, aunque parezca matemática, en realidad atraviesa casi toda la existencia humana, de la naturaleza y por supuesto del universo. En la antigüedad, dos filósofos famosos ya se refirieron al cambio. Uno, negando su existencia; el otro, profundizándolo. Aquí tenemos a Parménides de Elea, quien sostuvo una visión radical de la realidad. Para él, el verdadero ser es único, eterno, inmutable e indivisible. De modo que el cambio, el movimiento y la multiplicidad serían solo apariencias engañosas de los sentidos. En esa misma línea, su discípulo Zenón de Elea elaboró famosas paradojas para defender esta postura, entre ellas la más conocida, que ustedes deben saber, la de Aquiles y la tortuga, donde se muestra que si Aquiles da ventaja a la tortuga, para alcanzarla primero debe llegar al punto donde ella estuvo. Pero cuando llega, la tortuga ya avanzó un poco más, y así sucesivamente, como si el movimiento quedara atrapado en una división infinita de etapas, y nunca pudiera, completarse realmente. De este modo, tanto Parménides como Zenón pusieron en duda la realidad del cambio y del movimiento, obligando a la filosofía, y siglos después a la matemática, a buscar una explicación más rigurosa sobre cómo comprender eso que nuestros sentidos llaman transformación. Por su parte, Heráclito de Éfeso defendió una visión opuesta. Para él, la realidad está en constante devenir, en flujo permanente, y nada permanece estático. Su célebre idea, su célebre frase de que nadie se baña dos veces en el mismo río, expresa justamente que tanto el mundo como nosotros mismos estamos cambiando sin cesar. Así, donde Parménides veía permanencia, Heráclito veía transformación. Donde uno afirmaba inmovilidad, el otro afirmaba dinamismo. Esta tensión entre lo que cambia y lo que permanece resulta fundamental para comprender más adelante el surgimiento del cálculo, pues el cálculo puede verse como una gran herramienta matemática para estudiar rigurosamente ese flujo universal de que hablaba Heráclito. Ahora comencemos esta tertulia sobre el cálculo diferencial e integral con unas preguntas muy sencillas, pero muy profundas. ¿Cómo sabemos qué tan rápido cae una gota de lluvia justo en un instante? ¿Cómo sabemos cuánto se ha acumulado de agua un río durante horas? ¿Cómo entendemos el crecimiento de una planta, la aceleración de un automóvil, la propagación de una señal electromagnética, la vibración de una cuerda, la pendiente de una montaña o incluso la evolución de una idea dentro de la mente humana? Porque hay algo muy curioso en el mundo. Casi nada permanece completamente quieto. Todo cambia.
todo fluye, todo se transforma. Pero además todo deja huellas, todo se acumula, todo va construyendo un resultado más grande. Y entonces, casi sin darnos cuenta, aparecen dos grandes preguntas. La primera, ¿cómo está cambiando algo en este instante? La segunda, ¿cuánto ha acumulado ese algo a lo largo del tiempo? Y ahí justamente, sí, ahí nacen el cálculo diferencial y el cálculo integral. Si quisiéramos decirlo de la manera más simple y más verdadera posible, diría esto. El cálculo diferencial estudia el cambio instantáneo, la rapidez instantánea, la velocidad instantánea, mientras que el cálculo integral estudia la acumulación total. El cálculo diferencial nos pregunta qué tan rápido cambia una cosa, justo ahora, en este preciso momento, mientras que el cálculo integral nos pregunta cuánto se ha ido reuniendo, sumando o acumulando a lo largo de un intervalo. Y eso me parece maravilloso, porque el cálculo no es una matemática cualquiera, es una matemática superior que aprendió a pensar el mundo no como una fotografía inmóvil como pensaba Parménides y su discípulo Zenón, sino como una película en movimiento. Entonces podemos decir que la derivada mira el instante, la integral mira el trayecto, la derivada mira la variación, la integral mira la totalidad construida. Y si uno lo contempla bien, y ya desde el inicio, el cálculo tiene una dimensión casi filosófica. Nos enseña que la realidad puede verse tanto desde el punto de vista del momento como desde el punto de vista del proceso completo. Ahora bien, conviene preguntarnos algo muy importante. ¿Cómo nació todo esto? La historia oficial suele decir que el cálculo fue desarrollado en el siglo XVII, principalmente por Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Y eso es verdad, ¿no? Pero la historia profunda es un poco más rica, porque mucho antes de Newton y Leibniz, o Leibniz como quieran llamarlo, ya había intuiciones poderosas. En la antigüedad, como te dije anteriormente, ya algunos filósofos y matemáticos se hacían preguntas sobre el infinito, la continuidad, el movimiento y la división indefinida. Los griegos ya se enfrentaron al problema del cambio. Heráclito, desde la filosofía, hablaba del fluir constante de la realidad. Aunque, digamos, no hizo cálculo, su intuición era poderosa. Todo fluye, nada permanece idéntico. En cambio, Zenón de Elea planteó paradojas sobre el movimiento como si quisiera decirnos, cuidado, comprender el cambio no es tan sencillo como parece. Luego aparece Arquímedes, una figura gigantesca que ya trabajó ideas muy cercanas a la integración mediante métodos geométricos de agotamiento. Lo que hacía era aproximar áreas y volúmenes usando particiones cada vez más finas, más pequeñas. En otras palabras, ya estaba caminando hacia la integral, aunque digamos no con la notación moderna que hoy conocemos. Más tarde, en el Renacimiento, la ciencia moderna temprana, existen aquí figuras como Kepler, Galileo, Cavalieri y otros, ya fueron preparando el terreno. Pero finalmente, en el siglo XVII, Newton y Leibniz dieron el gran salto. Newton pensó el cálculo desde el movimiento, las velocidades y las magnitudes variables en el tiempo. Es decir, lo pensó desde la física, como hoy lo conocemos, o lo que se llamaba antes la filosofía natural. Mientras que Leibniz, por su parte, desarrolló una notación elegantísima y profundamente poderosa, que es que la usamos todavía. Y lo extraordinario de todo esto es que desde caminos distintos, ambos llegaron a una gran visión. La derivada y la integral están profundamente unidas.
Sí, y esa unidad es una de las revelaciones más bellas de toda la matemática. Entremos ahora a la derivada. Y quiero hacerlo de una manera muy sencilla. Imagínense que van en un automóvil. Si alguien les pregunta qué distancia recorrieron en una hora, eso lo pueden responder viendo el trayecto total. Pero si alguien les pregunta cuál es tu velocidad, cuál es la velocidad exactamente en este preciso instante, pues ya no basta con mirar la distancia total. Ahora necesitamos una idea más fina. Necesitamos una herramienta que capture el cambio en el instante. Y eso es precisamente lo que hace la derivada. La derivada de una función nos dice la tasa de cambio instantánea. Nos dice qué tan rápidamente está variando una cantidad con respecto a otra. Si la función representa posición respecto al tiempo, la derivada representa velocidad. Si la derivada de la velocidad se vuelve a derivar, aparece la aceleración. Es decir, el cálculo no solo describe que algo cambia, sino cómo cambia el cambio propiamente dicho. Eso me parece profundamente hermoso, porque la derivada no se conforma con mirar una magnitud, va más hondo, más profundo. Quiere entender la dinámica misma de la transformación. Otra manera muy intuitiva de entender la derivada es pensarla como una pendiente. Si tienes una recta, su pendiente te dice qué tan inclinada está. Pero en una curva la cosa se vuelve más sutil, porque la inclinación va cambiando punto por punto. Entonces la derivada nos dice la inclinación exacta de la curva en un punto específico. Eso es maravilloso, porque una curva deja de ser una forma estática. Se convierte en algo que tiene carácter local, que tiene inclinación cambiante, que tiene comportamiento instantáneo. Y aquí aparece una reflexión humana. En la vida, a veces juzgamos un proceso completo sin mirar en qué punto se encuentra. Pero el cálculo nos enseña que no todo se comprende desde lo global. A veces hay que mirar lo local, el instante, el punto concreto. Una curva puede estar subiendo en un lugar y bajando en otro. Y una vida humana también. La derivada de algún modo nos enseña a respetar el instante. Probablemente podemos decir que la derivada surge cuando tomamos dos puntos sobre una curva, calculamos la pendiente entre ellos y luego hacemos que esos puntos se acerquen muchísimo entre sí, casi hasta fundirse uno en el otro, en un solo punto. Dicho sin notación esto, primero estudiamos un cambio promedio. Luego dejamos que el intervalo se haga extremadamente pequeño y de ese modo obtenemos el cambio instantáneo. Este paso es importantísimo porque aquí entra una de las ideas más sutiles del cálculo, el famoso límite. Sí, el cálculo se apoya en la capacidad de aproximarse indefinidamente a algo sin necesidad de tocarlo en forma grosera. Es una matemática de la finura, de la aproximación rigurosa, de la cercanía conceptual. Y eso tiene algo artístico, porque el cálculo no entra al mundo con martillo, sino con delicadeza. Se acerca, afina, aproxima, observa y luego revela. El concepto del límite, digamos en sí mismo, es una meditación. Porque el límite nos dice que una cantidad puede aproximarse a otra tanto como queramos. Es la matemática del acercamiento.
Es el arte de capturar lo que ocurre cuando algo se acerca indefinidamente a un valor. Y aquí aparece una reflexión filosófica muy bella. No siempre comprendemos la realidad por contacto brusco. Muchas veces la comprendemos por aproximación, por refinamiento, por observación paciente. En la vida misma sucede algo parecido. A veces no llegamos a una verdad de golpe. Nos acercamos a ella. No siempre tocamos lo esencial de inmediato. Lo bordeamos, lo intuimos, lo vamos revelando poco a poco. El límite, pues en este sentido, es una pedagogía de la paciencia intelectual. Pasemos ahora a la integral. Si la derivada mira el cambio instantáneo, la integral mira la acumulación. La integral responde a preguntas como estas. ¿Cuánta agua ha pasado por una tubería durante un cierto tiempo? ¿Cuánta distancia recorrió un móvil si conocemos su velocidad? ¿Cuánta carga eléctrica se acumuló? ¿Cuánta energía total se transfirió? ¿Cuál es el área bajo la curva? La integral suma infinitos pequeños aportes. Toma cantidades diminutas y las reúne en una totalidad significativa. Por eso, si la derivada es la matemática del instante, mientras que la integral es la matemática del proceso acumulado. Y esto es profundamente humano, porque muchísimas realidades importantes, no nacen de un único acto singular, sino de una acumulación de pequeños aportes. Una obra, una relación, un aprendizaje, una civilización, una melodía, una escultura, una vida. Todo eso tiene algo de integral. En los primeros cursos suele decirse que la integral representa el área bajo la curva. Y eso está bien, pero también es insuficiente si nos quedamos solo ahí, con ese concepto. La integral puede representar área, sí, pero también masa, carga, energía, trabajo, volumen, longitud acumulada y muchas otras cosas. La idea profunda es esta. La integral permite calcular una totalidad a partir de pequeñas contribuciones locales. Y esta idea me parece extraordinaria, porque la integral nos enseña que la totalidad puede reconstruirse a partir de lo infinitesimal. Lo grande a partir de lo pequeño. Lo visible a partir de una suma de aportes casi invisibles. Pues en cierto sentido, la integral es una celebración de lo aparentemente mínimo. Y ahora llegamos a una de las joyas más grandes de toda la matemática. El teorema fundamental del cálculo. Ya lo diré en palabras, no en fórmula. Este teorema nos dice, en esencia, pues que derivar e integrar no son dos mundos separados, sino son operaciones profundamente conectadas. Más aún, son, en cierto sentido, procesos inversos. Esto es deslumbrante, porque durante un rato parece que el cálculo diferencial estudia una cosa y el cálculo integral otra. Pero luego la matemática nos revela que ambos forman una unidad. La derivada nos dice cómo cambia una cantidad. La integral reconstruye una cantidad total a partir de esos cambios, de esos pequeños cambios. Es como si una operación mirara el río en cada instante y la otra reconstruyera el río completo a partir de ese fluir. Pocas cosas son tan bellas en matemáticas como descubrir que lo que parecía fragmentado, pues era en realidad una unidad más profunda. Y aquí yo suelo pensar que el teorema fundamental del cálculo tiene un valor casi filosófico. Nos enseña que muchas oposiciones aparentes en realidad esconden una complementariedad más honda, más profunda. Cambio y acumulación,
instante y totalidad, local y global, diferencia y suma. Todo ello finalmente se abraza. En física, el cálculo es absolutamente central. De hecho, sin cálculo, gran parte de la física moderna sería casi impensable. Si estudias movimiento, necesitas derivadas para calcular velocidad y aceleración. Si estudias trabajo realizado por una fuerza variable, necesitas integrales. Si estudias ondas, campos electromagnéticos, fluidos, calor, mecánica cuántica o relatividad, el cálculo aparece por todas partes. Por ejemplo, si una posición depende del tiempo, derivar te da la velocidad. Derivar otra vez te da la aceleración. Pero si lo que conoces es la velocidad, integrar te devuelve a la posición recorrida. Ahí se ve claramente el diálogo entre ambas operaciones. Y eso es precioso, ¿no les parece? La física no solo usa cálculo porque sí, lo usa porque el universo está en movimiento y el cálculo es el lenguaje refinado del movimiento. En ingeniería, el cálculo es igualmente de vital. Si diseñas una estructura, necesitas entender esfuerzos, cambios, deformaciones, optimización. Si trabajas en electrónica, telecomunicaciones, mecatrónica, robótica o control, aparecen señales variables, derivadas, integrales, respuestas temporales, filtros, energía acumulada y muchísimos procesos dinámicos. Un ingeniero, pues, no usa el cálculo solo para resolver ejercicios. Lo usa para modelar, prever, diseñar, controlar y comprender sistemas reales. En ingeniería civil, una carga puede variar y afectar una estructura. En ingeniería electrónica, una señal cambia en el tiempo y necesita ser analizada. En robótica, la posición, velocidad y aceleración de un brazo mecánico se estudian con cálculo. En telecomunicaciones, las ondas, modulaciones y energías transmitidas también dialogan con él. Así que, cuando alguien dice que el cálculo es una materia abstracta, que no sabe cómo usarlo, que no sirve para hacer algo, yo diría, sí, en lo abstracto tiene mucha abstracción. Pero esa abstracción es precisamente la que permite comprender el comportamiento del mundo técnico real. Ahora, si tú no sabes usar para qué sirve el cálculo, no sabes eso, pues, bueno, ve a aprender. No te lo dijeron eso, no te lo enseñaron. Ahora quisiera llevar esto a la vida diaria, porque allí también vive el cálculo, aunque no lo pongamos ese nombre. La derivada se parece a cuando te haces las siguientes preguntas. ¿Cómo estoy cambiando hoy, en este preciso momento? ¿Qué tan rápido estoy avanzando o tal vez estoy retrocediendo? ¿Cuál es mi inclinación actual? Por su parte, la integral se parece a cuando te preguntas ¿qué he construido con el paso del tiempo? ¿Qué se ha ido acumulando en mí? ¿Qué resultado global han producido mis pequeños actos cotidianos? Un solo día de estudio puede parecer poco, pero la integral de muchos días produce formación. Un pequeño gasto puede parecer insignificante, pero la integral de muchos gastos produce una gran suma. Una gota parece mínima, pero la integral de muchísimas gotas llena un recipiente. Una pincelada aislada, pues parece casi nada, pero la integral de miles de pinceladas crea una bella obra de arte. Y aquí el cálculo deja de ser solo una teoría, se vuelve una metáfora profunda de la vida. A veces se piensa que el cálculo pertenece solamente al mundo de la
de las ciencias duras. Pero no, el arte también dialoga con el cambio, con la continuidad, con la proporción, con el crecimiento de una forma y con la acumulación de gestos. En la música, ni qué decir, una melodía se despliega en el tiempo. Un trazo tiene curvatura y dirección. Una escultura puede pensarse como transformación gradual de un bloque. Una composición pictórica acumula capas de color, matices, decisiones. Incluso una línea en una pintura puede tener algo de derivada, el sentido de su dirección y su cambio local. Y una obra completa puede tener algo de integral, en el sentido de la totalidad construida por pequeños gestos. Por eso, matemáticas y arte no son enemigos. Ambas buscan forma, relación, estructura, armonía y sentido. Y el cálculo, bien comprendido, cuando lo comprendes bien, realmente puede revelar una estética del movimiento y de la continuidad. Esta es la complejidad del mundo, lo que está unido, entretejido y entrelazado. Y si hablamos de la conciencia o la espiritualidad en un sentido amplio, libre y reflexivo, también podemos decir que el cálculo ofrece símbolos sugerentes, pues. La derivada nos habla del instante vivo, del pulso actual, del ahora que cambia. La integral nos habla del camino total, del sentido acumulado, del tejido que se construye a lo largo del tiempo. La derivada pregunta: ¿qué está ocurriendo en este momento del ser? La integral pregunta: ¿qué totalidad ha ido emergiendo de todos esos momentos? Y esto particularmente me parece muy bello, porque une presencia y proceso. El instante importa, pero también importa la totalidad del trayecto. Y quizá allí haya una enseñanza profunda. Vivir no es solamente atender el presente aislado, ni solo mirar el gran resultado final, sino aprender a unir ambos planos con conciencia. Ahora quiero detenerme en algo muy humano. Muchos estudiantes sienten que el cálculo es una montaña imposible de subir. Y en parte eso ocurre porque muchas veces se enseña mal. Se presenta como una selva de reglas mecánicas, totalmente técnicas mecánicas. Derivada de esto, integral de aquello, sustitución, partes, límites, teoremas, ejercicios y más ejercicios. Y el pobre estudiante termina viendo símbolos, pero no ideas. Sin embargo, cuando uno comprende la intuición profunda, algo cambia. La derivada deja de ser una receta, un formulario, una tabla de fórmulas, y se convierte en una mirada sobre el cambio. La integral, por su parte, también deja de ser una técnica y se convierte en una mirada sobre la acumulación. Y entonces el cálculo empieza a respirar. Por eso, en multiversidad matemática, lo que queremos no es solo resolver. Queremos comprender con sentido, con intuición, es decir, con alma. Si tuviera que resumir esta tertulia magistral en una sola visión, diría lo siguiente. El cálculo diferencial integral es el lenguaje con el que la matemática aprendió a comprender el cambio y la acumulación. La derivada mira el instante, la inclinación, la velocidad, la transformación local. La integral, por su parte, reúne pequeños aportes, construye totalidad y revela lo acumulado. Y el teorema fundamental del cálculo nos muestra que ambos procesos están íntimamente unidos. Dicho de otra manera, el cálculo nos enseña que el mundo no solo está hecho de cosas, sino de procesos. No solo de formas, sino de variaciones. No solo de momentos, sino de trayectorias.
Y quizá por eso sea tan poderoso, porque nos da herramientas para pensar un universo vivo. Así que, la próxima vez que escuches la palabra derivada, no pienses solo en una fórmula difícil. Piensa en el cambio instantáneo, en la pendiente del presente, en la velocidad con lo que algo se transforma. Y la próxima vez que escuches la palabra integral, no pienses solo un símbolo extraño, una S alargada, no solo eso. Piensa en la acumulación, en el tejido del tiempo, en la forma en que lo pequeño, repetido y reunido construye una totalidad significativa. Y eso es justamente lo que buscamos aquí, en las tertulias magistrales de multiversidad matemática. No solo enseñar temas, sino revelar su profundidad, su belleza y su conexión con la física, la ingeniería, el arte, la filosofía y la vida misma. Muchas gracias por acompañarme en esta tertulia magistral. Si este vídeo, si esta tertulia resonó contigo, compártelo, suscríbete al canal y acompáñame en los próximos encuentros. Porque aquí la matemática las matemáticas no son una barrera. Son una forma de entrar más hondo en el misterio del universo. Gracias.